Cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta sesión número 7 de Epistemología de la Pedagogía. Nos encontramos en esta sesión pues acompañados, como es costumbre, por nuestro magnífico profesor Freddy. Bienvenido a este espacio y gracias por mantenerse aquí en ese acompañamiento. Gracias por la invitación y saludarlo y felicitarlo por ese grado de magíster. Gracias. El día de ayer. Sí, señor. Y lo proteja mi profe. Muchas gracias por esos deseos. Muchas bendiciones para ustedes, queridos estudiantes, y bienvenidos a esta actividad. Muchas gracias por esos deseos y pues esperamos acá también retroalimentar en ese consenso que estamos en una continua formación, en una retroalimentación y como dice el programa anterior, creo que del gobierno, de cero a siempre. Entonces, eso es una particularidad de la escolaridad. Ahora, desde que arrancamos y nos involucramos en un proceso, ya ahí no hay marcha atrás. Hay que continuar, hay que estar manteniéndose en actualización, formación, etcétera. Bueno, entonces, pues en el día de hoy vamos a abordar ya un tema ligado a la unidad 1 y 2, con esas actividades que hemos desarrollado, y está orientado en torno al constructivismo y la relación que tiene para con el proceso pedagógico. Entonces, la pregunta generadora para esta semana se plantea es ¿en qué medida el constructivismo contribuye a la mejora de procesos de enseñanza-aprendizaje? Entonces, en ese orden de ideas, es recapitular todo el proceso que nosotros venimos adelantando, como les decía, desde la unidad 1, con cada uno de esos elementos que nos permiten reconocer desde nuestra práctica pedagógica, desde nuestra experiencia pedagógica, en esos elementos de aprendizaje. De esos elementos también que hemos visto en el documental Un crimen llamado educación, cómo nos retan como profesores en formación y como profesores algunos ya activos a plantear nuevas maneras, nuevas formas de encaminar este proceso pedagógico. Entonces, profe, pues la idea de este elemento pues es podernos articular. ¿Qué piensa ahí de esa pregunta, profe? Bueno, pues el profe nos enfoca primero en la manera como yo puedo contribuir dentro del aprendizaje y la enseñanza en esos procesos como primera medida. Y segundo, partiendo de un elemento fundamental importante que es el constructivismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros aportar, ¿cierto?, dentro de ese proceso, para ese proceso de enseñanza basados en el constructivismo? Entonces, muy seguramente, pues vamos a partir del elemento que es constructivismo, ¿cierto? Y lógicamente, me imagino que usted siempre con su característica de ponerlo a la experiencia de lo que han aportado los estudiantes, ¿cierto? Llevarlo a la práctica, sí. Cómo se elabora ese proceso, ¿no? Dentro de la realidad que maneja, lógicamente, cada estudiante. Me parece muy interesante. Sí, veníamos en la sesión, en la unidad 1, y sobre todo acercándonos desde esa experiencia cercana. Hoy, a partir de la sesión 2, de los elementos que nos reta ya ese video de Un crimen llamado educación, ¿en qué aspectos podemos generar una mejora de esos elementos de enseñanza-aprendizaje? Ustedes se van a encontrar con unos elementos muy comunes, que ahora se habla de constructivismo. Esa es como la moda, ¿no? Sí. Desde hace por ahí unos 50 años, ¿cierto? Más o menos. En Colombia, pues esto lleva por ahí unos 25 fuertemente trabajándose. Y muchas instituciones en su misión, en su horizonte institucional, en su enfoque pedagógico hablan de constructivismo. Pero ya en la práctica, en la realidad, se dan otras cosas, otras vivencias. Entonces,
Considero que este elemento es fundamental para ustedes en ese orden de ideas para empezar a desarrollar, generar conocimiento crítico y aportante pues a la solución de muchos de los elementos. Ustedes pues son sujetos activos de la transformación pedagógica de la cual hablamos y ya hemos tocado el tema, profe, antes de arrancar, que el problema hoy ya no es si conoce o no, si se puede acceder a ese conocimiento, sino para qué le sirve y cómo puede acceder a él para el contexto determinado. A veces me profe esa pregunta, el por qué ya está como muy aislada, ¿no? Sí. Ya es mirar ese para qué, ¿cierto? Sí, Que es la es. pregunta como más esencial y esa para qué me va llevando por una serie de caminos o una serie de procesos, como decía la pregunta, que es más interesante y es más inclusiva y con mayor razón en este aspecto de enseñanza, aprendizaje o pedagógico. Así es. Entonces, vamos a empezar por contextualizarlos en torno a estas teorías del constructivismo que se enmarcan en unas teorías globales del desarrollo. Y aparecen 4 o 5, podríamos decir, corrientes. Una que es la teoría genética de Piaget o de la Escuela de Ginebra. Otra que es la teoría de organizadores previos y asimilación, y teoría cognitiva y teoría sociocultural. Cada una de estos elementos pues tiene unos representantes. Aquí a Piaget, está Vygotsky, está Ausubel, ¿cierto? En cada uno de estos recorridos, y que ustedes se van a cruzar seguramente con algunos de estos elementos a lo largo de su formación pedagógica. Reitero, clave este elemento, y es la pertinencia del programa de SECAR cuando lanza una propuesta curricular como esta de contenidos, porque es lo que está vigente. De nada nos sirve quedarnos en modelos antiquísimos que ya no se mueven, sino esto es lo que le puede dar unas herramientas allá como profesional de la educación para trabajar de una manera pertinente y que responda a las necesidades y expectativas de los estudiantes que vamos a tener a cargo. Entonces, Piaget, pues esta teoría genética de Piaget, pues hace un recorrido a partir de esos elementos que vimos en la primera pregunta, y les decía ya a ustedes que casi que terminando de revisar esa unidad 1, hay muchos de los estudiantes que han cruzado con esa teoría de Piaget desde la psicología y han hecho la vinculación desde el principio de este curso entre psicología y pedagogía, y algunos lo han hecho desde el constructivismo y desde Piaget y han dado cuenta de estos elementos. Y veíamos entonces en ese elemento, adentrándonos, cómo estas teorías ustedes ya tienen una aproximación sociocultural. Con todos aquellos que hablaron de sociología en el trabajo número 1, en la tarea 1, pues estuvieron hablando en torno a estos elementos, a la teoría de organizadores, mentefactos, todos estos apoyos didácticos, teóricos que se dan, y obviamente con unas estructuraciones mentales que se tienen y que se simbolizan en estas grafías o esquemas. También mi profe, queridos estudiantes, haciendo referencia a esta teoría genética de Piaget, el semestre pasado ustedes tuvieron la oportunidad de ver y analizar un poco esa misma teoría desde el punto de vista antropológico. O sea, yo lo traté y fue algo muy interesante, teniendo en cuenta la parte el estudio de Piaget en la biología y en la parte de la psicología, ¿no? Porque Piaget fue un gran biólogo y fue un gran psicólogo en el cual desarrolló ciertas etapas del comportamiento humano para aportarle a la enseñanza, a la educación y lógicamente a la pedagogía. Entonces ahí recordar
¿cierto? Recordarles a los estudiantes que tuvieron la oportunidad de estar conmigo, que esta teoría, digamos que la vimos antropológicamente. Hoy desde el campo ya más profundo, más epistemológico, ¿cierto? Entonces es bien interesante hacer como ese recorderis para ustedes en el campo, Piaget, de la biología y de la psicología en el aprendizaje. Antes de avanzar, quiero salirme un momento y recordarle las actividades para que esto tenga de pronto una relación bastante pertinente con la actividad. Ustedes la encuentran en un ambiente similar a este. Decíamos que para esta actividad la lectura que se debe hacer, hace 8 días no lo pudimos hacer desafortunadamente por la dificultad técnica que tuvimos, pero acá lo prometido es deuda. Esta es la lectura que estamos haciendo para la unidad 3, es fundamento epistémico de la pedagogía para una práctica constructivista actual, y en eso era lo que hacíamos hincapié ahorita. Hay unas lecturas bastante interesantes de Neri sobre el constructivismo, muy vigente de 2011, cómo crear un mapa mental, que ya lo veíamos en la primera diapositiva, de estos elementos de simbología, de esquemas mentales, etcétera. Además, mi profe, perdón, dentro de ese mapa mental también yo les dio material, sí, les ofreció el material, ya lo deben de tener muy claro la estructura de un mentefacto, ¿no? Sí, entonces yo tuve la oportunidad de explicarles muy detalladamente qué es un mentefacto, entonces pues no les quedará muy difícil como la elaboración o la creación de este recurso o este material de apoyo. Ah, bueno, pues yo no lo voy a pedir, pero sí es un elemento interesante y creo que eso es Made in Colombia, ¿no? Sí, señor, sí. Eso lo plantean acá en Colombia, Subiría, ¿no? Sí, los Subiría. Los hermanos Subiría. Julián y toda la... Además es la única escuela, creo yo, o de las pocas escuelas que hay aquí que hacen un hincapié muy fuerte en el aprendizaje, ¿no? Autodidacta y mapas mentales, mentefactos, la construcción y elaboración de eso. Son herramientas muy importantes para el aprendizaje. Es un modelo conceptual, ¿no? Que ha tenido una migración y nos da la razón a los que pensamos de que el ser humano no es solo razón y conocimiento, sino que ahora él le metió, Miguel de Subiría, después de un hecho familiar que tuvo, le metió la parte emocional, cómo las emociones también hacen parte de ese conocimiento, son fundamentales para el aprendizaje. Y hay un señor, Díaz Barriga y Hernández, que este es un documento muy interesante, Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista. Entonces, ya en las actividades que tenemos está el foro del constructivismo, y acá voy a ingresar, la pregunta es, ¿en qué medida el constructivismo como modelo epistemológico puede aportar a la transformación de la práctica docente en el contexto de la escuela colombiana actual? Ya tenemos atrás las problemáticas, las situaciones difíciles que tenemos, y aclaro acá un concepto de la unidad 2, que yo le llamaba unas verdades que tenemos en educación que critica o cuestiona el video. Me decían, ¿cuáles verdades habla ahí? Pues todos esos elementos que nos planteaba el documento audiovisual en torno al aprendizaje, a los horarios, a las comidas, a las formas de aprendizaje, a lo estático de la educación, las mismas políticas de gobierno, la memorización. Todos esos son a veces verdades que nosotros tenemos en educación y que nos cuesta transformarla. Y ustedes pues son el futuro de este elemento y hay que transformarlo. Esa es la pregunta, ¿en qué medida el constructivismo como modelo epistemológico aporta a esa transformación? No por allá en otro lado, acá, en Colombia, en su región.
tomen el papel de ministros, de pensadores, como los hemos empoderado, para que sean pensadores de la educación, ¿verdad? Aquí me devuelvo acá, ¿cierto? A la anterior. La otra actividad, antes de empezar a hablar de constructivismo y que les sirva la explicación, corresponde a la tarea que se llama Identificación del fundamento epistemológico de la pedagogía en la práctica constructivista. Y allí era donde decíamos, era ver la película Estrellas del cielo en la tierra, película de la India dirigida por Aamir Khan, protagonizada por Delsen Safari y Amir Khan, quien es el mismo productor. Acá hay unos vínculos que se puede visualizar, ya lo activamos, están funcionando. Entonces, esta es la referencia que yo les voy a decir. No entendí, vea la clase 7. Esa es fundamental acá. Habiendo leído la base teórica aportada para la unidad 3, Fundamento epistemológico de la pedagogía para una práctica constructivista actual de corredor, identifique en la película la manera como se implementa el modelo pedagógico constructivista. O sea, esto no lo van a encontrar para copiar y pegar, lo tienen que generar ustedes porque eso no está hecho. Es un ejercicio netamente de interpretación y de análisis audiovisual, pero desde un referente teórico. Su hoja de portada, etcétera, título, ¿cómo lo van a llamar? Le van a dar un nombre y solo 3 párrafos. El cuarto ya no lo califico. Primer párrafo les decía, un párrafo utilizando cita directa de menos de 40 palabras. El segundo párrafo, un párrafo utilizando una cita más de 40 palabras con referencia a Zappa, y un párrafo de conclusión utilizando una cita indirecta o de parafraseo. ¿De dónde? Pues de la lectura de corredor, la que tenemos acá. Y con base en la película. Acá yo les coloco este enlace. ¿Cómo lo hacemos? Copiamos y pegamos en internet este elemento. Allá nos va a mostrar un manual, que es un manual de normas Zappa. Y es muy interesante este manual porque trae todos los elementos de citación, de cómo citar, cómo referenciar, que veo que están confundidos en esos elementos. Por desconocimiento, a partir de este trabajo, cero tolerancia con la falta de delicadeza en derechos de autor para este trabajo. Y acá lo estoy mencionando, para cuando me pregunten, profe, ¿por qué la nota tan bajita? Les menciono que los criterios de evaluación quedaron en la presentación de la teleclase 7 y que los estoy reforzando acá. Y hay testigos, ¿no? Hay testigos. Y creo que eso ya tiene una implicación, ¿no? Entonces, nos dice acá, cita directa de menos de 40 palabras. Se cita de la siguiente manera, les da un ejemplo, cómo se va a referenciar, les da, para la de menos de 40 palabras, les dice que es un ejemplo, y vea que coincide con corredor, que no es el mismo, ¿no? Para una cita de 40, que no es el caso, una cita indirecta o parafraseo, que es la otra que les pido, les da el caso y un ejemplo al respecto. ¿Qué es parafraseo? Cuando yo tomo lo que dijo un autor y lo apropio en las palabras mías, con mis términos. Bueno, eso les va a servir ojalá este manual para múltiples ocasiones. Ya les mostré cómo realizarlo acá en la teleclase. Entonces, y el tercer elemento que estamos trabajando, pues corresponde ya al cuestionario. El cuestionario, pues es importantísimo haber leído y haber estado en las teleclases. Yo lo amarro allá, haber visto la película también. Si no han hecho eso, pues
por favor no vayan a perder su intento. ¿Listo? Está abierto hasta el día 12 de octubre este cuestionario. Por favor, a última hora, pues no se van a dar plazos para el caso de esta actividad. No sé si es claro. No, muy claro, muy profe. Más claro ejemplificado no puede ser, ¿verdad? Exactamente. Entonces mi respuesta ya es, profe, ¿qué hago? Voy a la teleclase. A la teleclase, ahí están los pasos. Ahí están los por pasos. Muy bien. Entonces, al lugar, como dicen ustedes los juristas. Correcto, al lugar. Teorías para todo este antesala, para explicarles, pero también para que sea de provecho estas sesiones de clase y no digan, esto para qué escucho esos dos viejitos allá. No. Charlatanes culebreros, no. La idea es algo que sea pertinente para su formación. Bien, entonces nos dice que el constructivismo busca, más allá de memoria, adquisición de competencias y habilidades para enfrentar situaciones. No es importante el conocimiento en sí mismo. Que ahí Mario Bunge va a decir, eso no es ningún elemento, creo que lo menciona no ha salido ninguna teoría a partir de la pedagogía, ¿cierto? Por lo tanto no es ciencia. Pues sí, tiene razón en cierta medida, porque si lo vemos desde acá, no le importa el conocimiento, sino generar unas competencias para que el estudiante pueda resolver cualquier cosa. Y esa es la transformación que se tiene que dar hoy, la escuela. No enseñar para repetir, 2 por 2, 4, 8 por 8, se me olvidó, perdió entonces la vida, no. Tiene que enseñarle para qué le va a servir esa operación. Resolver situaciones concretas, que si lo mandan a la tienda, pueda hacer ese elemento aplicado y que pueda resolver con 4 panes, con 8 panes, con 6 bolsas y pueda hacer la operación de multiplicar si valen de la misma manera. Ecuaciones, que de 2x despeje 2x por AB igual entonces Y. Entonces, ¿qué es eso? Pues le enseñan entonces, si le dieron 2.000 pesos y el pan, le dijeron compre un chocorramo que vale tanto, compre una dona que vale 800 y cómprese unos halls que valen 100 pesos, entonces ¿a qué equivale ese chocorramo? Esa sería la X. Eso es lo que le debe servir hoy la educación, no tantos problemas. Libro tan aburridor que yo sufrí en el colegio, el álgebra. Sí. Lo que más me gustaba a mí el álgebra de Baldor eran los dibujos del inicio y del final. Pero, pues, hombre, vea que muchas mujeres de mi generación quedaron traumatizadas porque parecen el álgebra de Baldor. Solo problemas. Algunos compañeros, solo problemas. Sabiendo que al final tenían las respuestas, ¿sí o no? Entonces, eso es algo elemental. Y hago el chascarrillo porque para el constructivismo lo fundamental es la persona. Aquí vamos a construir personas. De nada nos sirve tener, y todavía nos vamos a ver, cuadernos llenos, libros solucionados, ahora contenidos digitales muy bien, si ese saber no lo hace mejor persona. Pienso que ahorita la educación, y desde esta perspectiva que vamos a aproximarnos hoy, lo fundamental es generar una mejora en la actitud. Y docentes, ¿no, mi profe? Docentes que estudian. Bueno, hágale, sí. Docentes que quieren que el estudiante repita lo que el docente dijo. Así, exactamente. Con puntos y comas. Y dictan todavía. Y dictan todavía, exactamente, dictan. Entonces, muy preocupante eso. Ese crimen llamado educación, sí. A veces nosotros nos volvemos también perpetuadores de ese yugo que es la mala educación. Correcto. Hay mala política, hay mala educación,
Y entonces, aquí la apuesta desde estas corrientes contemporáneas es fundamentarnos en la persona. ¿Cómo hemos hecho hincapié en eso, no? En el ser humano, en la persona, la valoración por ese estudiante, por ese chiquitín que está ahí en nuestras manos, y que nosotros debemos dejar definitivamente huella en todos estos chiquitines. Hemos dado elementos y la cuestión es de actitud. Nosotros somos formadores, pero a veces lo que más recordamos de nuestros profesores son las actitudes y las palabras. No se van a acordar de cuáles son las leyes de los gases. Yo no me acuerdo y nunca las he necesitado. Los problemas, los casos de factorización, las ecuaciones, las habré usado, claro, pero no me he dado cuenta, claro, en mi ignorancia. Pero lo que más recuerdo es la actitud de muchos profesores, del trato, de reconocer a ese ser humano que tiene allá sentado al frente en un círculo como un igual. Y eso es importante, con sus sacrificios que hace, así tenga todo económicamente, ¿no? Y a veces es preferible que a uno le digan que no sabe mucho a que sea mala persona. Sí, es mejor que uno sea buena persona, digámoslo así en términos, pero no bobo, ¿cierto? Sí. Sino buena persona en todo el aspecto de la vida, y de pronto eso es más importante, creo yo. Y ya hablábamos en clases anteriores de José Martí Descalzo, de Fábrica de Monstruos Educadísimos. Estamos buscando un ser humano que lo sepa tratar. Oiga, vino a estudiar, vino a aguantarme. Venga, ¿qué le sucede? Hay en uno de los cantos de la Ilíada, que están peleando allá, la guerra, están pegándose, y paran en un momento por la virtud que habla, y le pregunta, ¿quién eres tú? Le dice, yo soy guerrero. No, ¿quién eres tú? Ah, yo era artesano. Tengo familia. Dejé unos cultivos. Dejé a mi esposa. Termina de arreglarse su vestimenta y otra vez se enfrenta. Pero ¿cómo es el valor de la persona? Y eso es algo que se nos ha perdido en esto. Pensamos que solamente ya no tenerlos en fila es la mayor transformación, sino hacerlos en mesa redonda, alrededor del salón, pero seguimos dictando, seguimos haciendo las mismas prácticas repetitivas. ¿Y cómo hemos perdido también el valor de la palabra, ¿no? Sí. Se ha perdido el valor humano y también se ha perdido el valor de la palabra. Ya no creemos muchas veces en la palabra y nos toca hacerlo por medio de ¿qué? De un documento, y tras del hecho toca hacer ese documento normalmente autenticado para tener un poquito de credibilidad. Y aún así fallamos en esos elementos. Y vea que hay un ejercicio muy bonito, eso es de la costa, que lo enviaron y lo revisé esta semana, en torno a la persona. Y toman, el ejercicio es bastante interesante porque toman el vallenato como un elemento de construcción, de transmisión generacional. Dicen, acá nosotros guindamos la hamaca, colocamos la mecedora, y a partir de eso vamos aprendiendo a tocar, y eso nos ayuda a mantener la tradición, pero nos ayuda a la familia, ¿cierto? Eso es clave para las nuevas generaciones que son tan mediáticas. Y una frase que escuchábamos, este elemento nos acerca a los que están lejos, pero nos aleja de los que están cerca. Es un elemento que ha movido la transformación de conocimiento y de relación humana. Es asombrarnos de muchos elementos que podemos darle. En palabras más simples enseñémosle a pescar, no les demos el pescado. Hemos perdido, como decían los clásicos antiguos, ¿no? Hemos perdido la capacidad del asombro. Sí. Y cuando uno pierde la capacidad del asombro,
yo creo que pierden muchísimas cosas importantísimas, porque ya no nos asombra nada. Así es. Vamos entonces con esa estrategia que se menciona acá en las diapositivas. Entonces, esa estrategia del constructivismo, recuerde que hace 8 días mencionábamos la estrategia, que no es cómo se hacen las cosas, ¿no? Sino está relacionado con los procesos de aprendizaje. Esa estrategia en el constructivismo es la interacción con situaciones reales y concretas. No es dictarle, no es decirle allá, tiene que respetar a Simón Bolívar porque es Simón Bolívar. No, es vincularlo a un hecho real y concreto de lo que es la realidad permanente a cada uno de los elementos en los cuales se va a enfrentar. Ese ejercicio de matemáticas que vamos a enseñar, que sea algo aplicado. Por ejemplo, deberíamos en este momento enseñar materias ya no sociales, por allá historias, sino cuál es el papel como ciudadanos en el posconflicto. Matemática para el emprendimiento en el posconflicto. Formación de empresas. Y esto, entonces, en esos elementos reales y concretos que nos ayuden a estimular, primero, el ser, luego el hacer para saber. Ese conocimiento, siguiendo a corredor, y lo que acabamos de hacer, palabras más, palabras menos, es un parafraseo. Esa estrategia, entonces, busca el estímulo del saber, del hacer y del ser que veíamos en la sesión número 6. Desde Piaget, entonces, ya para concretar e irnos con los documentos importantes de este documento referente. La epistemología genética de Piaget, entonces, es un conocimiento visto como algo continuo en permanente transformación. La inteligencia para Piaget, entonces, es una adaptación del individuo al medio, al contexto, y aquí es donde vemos la importancia del elemento en la unidad 1. Usted, ¿qué impacto tiene ese elemento de aprendizaje en la zona donde vive? ¿Para qué le sirve eso? ¿Y será que algunas regiones sí soluciona problemáticas sociales de nuestro entorno? ¿De qué nos sirve saber tanta matemática si todavía tenemos tantos problemas de basura, de tratamiento de aguas, y tenemos unos PRAES, unos proyectos ambientales perfectos? ¿Pero será algo que aporta en realidad al individuo y al contexto? ¿O es solamente palabra muerta para llenar una nota? Pasó, aprobó y no, pero no dejó nada. Desde Piaget, entonces, esos mecanismos o estadios buscan 3 elementos: la asimilación, la acomodación y la adaptación, que era lo que nos estaba haciendo referencia, y no voy a profundizar tanto en estos elementos, pero que buscan, en síntesis, esa adaptación del individuo a ese contexto en donde se está dando, desde la comprensión de los elementos, que son desde el mismo lenguaje, la adquisición, la acomodación a ese contexto determinado, y la adaptación y la transformación de múltiples saberes que se vayan dando a un contexto determinado. Y volviendo al caso de ciencias o competencias ciudadanas, si lo que hizo a nivel de cultura de la paz le sirve para su rol en un salón de clases, en el patio, en la calle, en su familia. Esa es, pues, el conocimiento continuo desde ese desarrollo de habilidades que mencionábamos. También nos vamos a encontrar allá en el documento de corredor, pues la epistemología sociológica de Vygotsky. Y aquí quiero hacerle el reconocimiento a aquellos que vincularon en esas actividades primeras el influjo que tuvo la sociología en relación a la pedagogía, pues se une a todos estos elementos.
agradecerles pues esas participaciones que hemos tenido a lo largo de este semestre para con esta rama y esta vinculación. Esta perspectiva de Vygotsky está fundamentada en procesos sociales y culturales. Va a decir que el conocimiento es un elemento que se inscribe, se da a partir de esa realidad social y cultural. Difiere, obviamente, de esa visión individual, subjetiva, de Piaget, que se va a adaptar al medio. Acá es al revés. Ese proceso social y cultural es el que le da orden. Y por eso yo hacía hincapié en la unidad 1, en las actividades de cómo impacta su entorno social. Aplíquelas en su entorno social a partir de su contexto. ¿Qué hacen? ¿Cómo enseñan? Y me encontré con elementos indígenas, con cabildos indígenas, prácticas que mantienen su tradición, prácticas que buscan el cuidado del medio ambiente, del río, del rescate de la población, buscan a partir de dinámicas de los abuelos, buscan elementos en torno a la ganadería, en torno a la agricultura, procesos pedagógicos que están muy inscritos allá. Y es muy valioso pues para mí ese reconocimiento de todos estos elementos teóricos a lo largo del semestre. Tienen mucha riqueza estos ejercicios. ¿Qué busca allí entonces Vygotsky, volviendo al documento de Corredor? Las habilidades compartidas que contribuyen a internalizar. Esas habilidades, cuando decíamos en el momento prelógico, ¿qué espacios se dan fuera de la escuela que permiten ayudar al mantenimiento y a la formación de un conocimiento? Esas habilidades entonces están ayudando a formar en el sujeto, recordemos allá, esos elementos, modos de pensamiento, y por eso la actitud es fundamental en ustedes como nuevos formadores. Las conductas, si les decimos que respeten a nuestros estudiantes, pero si nosotros no los respetamos, ¿con qué criterio vamos a modelar ese pensamiento y esas transformaciones actitudinales y de conductas? Y el entorno que sea favorable. ¿De qué sirve hablar de un proyecto transversal de paz, un proyecto transversal de medio ambiente, si en el colegio es el más desordenado, el más sucio, el más desordenado, de útiles, donde menos se cuidan las cosas, y de cultura de paz, si no podemos resolver los conflictos inmediatos que se dan en el aula de clase? Por lo tanto, desde esta perspectiva es clave la formación lingüística, ese lenguaje para aprender y pensar el contexto. Lenguaje para aprender y pensar el contexto. No solo como expresión de conocimiento e ideas, sino como la realidad semiótica, simbólica, que nos va a permitir la transformación de cada uno de los elementos que se van dando en este orden de la expresión del conocimiento. Y es allí donde cobra importancia estos dos elementos. Volviendo con la actividad de la película, pues la idea es poder visualizar en la película Estrellas del Cielo en la Tierra cada una de estas competencias, la adquisición de competencias y habilidades para la formación de personas. ¿Y cómo logra esto el profesor? A partir de estos elementos, cómo se reconocen en los casos para el ser, para el saber y para el hacer, en situaciones reales y concretas allá en la película. Lo vemos de la siguiente manera, lo podemos vincular, lo encontramos como refiere Corredor, etcétera, ya con las citaciones específicas. Esto, si es una adaptación del individuo al medio, cómo se ven estos mecanismos, y desde la epistemología sociológica de Vygotsky, estos elementos que van a ser claves para la interpretación. El lenguaje, allá en la película pues se ven unos elementos claves
de aprender y pensar en el contexto. No como repetición y memoria, sino para pensar y solucionar en ese contexto como un agente activo. Para la próxima sesión, aplicación de constructivismo de la educación, proyectos de investigación e interdisciplinariedad a partir de este elemento. No me queda más sino agradecerles la compañía en este espacio. Profesor Fede, igualmente, muchas gracias y hasta la próxima sesión. Muy buenas actividades y muy buenos trabajos. Feliz semana.